Diego Giacomini, ¿cómo le va? El gusto de escucharlo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. Hablamos del dólar. El problema no es el dólar, decía usted. A ver, señores, acá estamos en un viaje sin retorno. El argentino desprecia el peso, no lo acepta y no lo va a aceptar nunca más. Porque desde que se refundó el Banco Central en el 2002, la inflación acumulada entre el 2002 y el 2019 es 5.400% en Argentina. En los países de la región, ese mismo dato es 92% el promedio. Entonces, ¿qué ve el argentino? Que nos están llevando lento pero en forma sostenida hacia una hiperinflación moderna. Una hiperinflación moderna es una hiperinflación de 3 dígitos, no a la usanza de lo que vivimos en la época de Alfonsín o en la época de Menem. Ajá. Y esto es muy fácil de explicar. Mire, antes de que estallara la hiperinflación en el 89, en el 88, 87, Argentina tenía aproximadamente 22 veces la inflación que tenían los países vecinos. ¿Ok? Ok. Cuando estalló la hiperinflación, saltó a tener más o menos en promedio, porque se trabajan por promedios, porque no hay que tomar el pico, 50 veces la inflación que tenían los países de la región. El año pasado Argentina tuvo 54% de inflación y los países de la región en promedio 2.8. Esto quiere decir que Argentina tuvo 20 veces la inflación de los países vecinos. Uh-huh. Muy parecido a lo que sucedía en los 80 antes que saltara la hiperinflación. Si la inflación saltara, por ejemplo, a 120, 130 anual, estamos hablando, pasaría a tener 50 veces la inflación de los países de la región. Entonces ahí comprendemos que 3 dígitos de inflación es hiperinflación, y lo vamos a entender moderna, y lo vamos a entender porque todos los indicadores socioeconómicos de Argentina, hablo de desempleo, pobreza, van a estar con 120% de inflación, peor que lo que estuvieron en la época de Alfonsín Menem. Uh-huh. Acá tenemos un Banco Central que en lo que va de este año emitió a troche y moche, y en lo que falta del año va a seguir emitiendo a troche y moche. Y encima, según el presupuesto 2021, promete que se va a seguir emitiendo a troche y moche. Y encima, con estimaciones irreales que en realidad van a terminar siendo mucho peor de lo que ellos piensan. Ahora, Giacomini, ¿cómo? Esto promete un escenario, a ver, resumo, la tendencia alcista del dólar y de la brecha cambiaria se va a empinar muchísimo más de lo que se viene empinando. El dólar no tiene techo y la inflación se va a acelerar. Esto lo vamos a empezar a experimentar cuando empiecen a aparecer los datos de octubre, noviembre, diciembre, o sea, en el cuarto trimestre del 2020, y se va a intensificar todavía más en el verano. Uh-huh. Ahora, Giacomini, ¿cómo cree que va a ser el gobierno para que, bueno, si no devalúa el peso del problema mismo, no devalúe por las malas, digamos? Le contesto rápidamente. El gobierno está en una encerrona lapidaria para sí mismo y para nosotros los argentinos. Hay 2 opciones. Primero, la que más le conviene a la economía y más nos conviene a los argentinos en mediano y largo plazo, que yo creo que no la van a adoptar. ¿Por qué? Porque los hace perder las elecciones, y los políticos piensan mucho más siempre en mantenerse en el poder y en sus propios intereses que en la gente, a pesar de sus diatribas mentirosas. ¿Cuál es la primera opción? Liberar todo. Lo que pasa es que si liberan todo, vamos a esta hiperinflación moderna, se sinceran y se limpian desequilibrios
pero el gobierno va a pagar los costos en materia política. Eso está Por claro. eso no lo va a hacer. Ujú. El segundo camino es apretar y apretar más las clavijas como lo viene haciendo. Concretamente, lo que más le interesa a este gobierno es mantener el dólar ficticio artificial que está en 80, que nadie accede a él, es lo que paga a los exportadores y es lo que le vende a los importadores amigos que él elige. ¿Por qué? Porque los alimentos están seteados con estos precios. Ahora, hay que entender, la producción de alimentos cae 7% en lo que va del año, y el consumo de alimentos cae 15%, y los alimentos están regalados. Yo sé que a nosotros los argentinos nos cuesta comprarlos, pero en términos internacionales están regalados, y hay que mirarlo en términos internacionales. ¿Por qué? Porque Argentina exporta alimentos. Entonces, ¿qué sucede? La política es aguantar el dólar a toda costa, porque si tiene que subir el tipo de cambio, el precio de los alimentos va a aumentar, y va a aumentar mucho, y el problema social se va a intensificar exponencialmente. La pregunta, ¿tiene con qué aguantar el tipo de cambio? Mire, no tiene con qué aguantarlo. Entonces, esto no, si no consiguen dólares de algún lado, esto no lo pueden aguantar. No llega a final de año el tipo de cambio con esta política cambiaria. Bien, ahora, usted dice que con esta política cambiaria no llega a fin de año. No, salvo que consiga Dólares. un swap con China, un repo con Chile, un repo con bancos que, imaginemos, no supongo, pueden conseguir 5.000, 6.000 dólares, millones de dólares. Bueno, compran tiempo. ¿Cuánto tiempo? 3, 4 meses. Y con esto, si lo consiguen, no pasan el verano. O sea, está en un problemón, el gobierno y los argentinos también. Bueno, es decir, nadie quiere pagar el costo político del problema. Ningún político quiere pagar el costo del zafarrancho que vienen haciendo hace una década en materia de política económica, y como siempre, como los políticos no lo quieren pagar, y esto es un juego de suma cero, ¿quién pagamos los platos rotos? Todos los argentinos. Está claro. Con pérdida de ahorro, pérdida de prosperidad, pérdida de calidad de vida, pérdida de consumo. Bien. Ahora, esta brecha que hoy se mantiene, ¿no?, entre el oficial y el blue, que es el verdadero valor, está paralizando la economía. La brecha va a crecer más, porque el dólar blue, el dólar de mercado, va a empezar con 2, lo más rápido que la gente piensa. No tiene techo. Va a empezar con 2. Mucho más rápido de lo que la gente piensa. La brecha va a pasar a tener 100, de ser de 100, 110, 120, 130, también la brecha va a empezar. Eso va a meter presión sobre el tipo de cambio oficial, que encima no tienen con qué mantenerlo, que es lo que le hablaba antes. O sea, si consiguen con qué mantenerlo, también, claro, más temprano que tarde van a tener que sincerar una evaluación del tipo de cambio oficial, y cuando la sinceren, el precio de los alimentos va a picar en punta, va a ser lo primero, que primero va a subir, más va a subir, después van a subir el resto de los bienes y servicios. Obviamente el IPC no refleja la inflación, porque el IPC está formado, redondeando, por un 60% de precios que están administrados por el Estado. Correcto. Ahora, pongamos la mirada en el tema electoral, ¿no? ¿Cómo mantener esta serie de subsidios que se vienen otorgando para los que menos tienen? En su mayoría hay mucha gente que la está pasando muy mal. Digamos, ¿de dónde la van a sacar? ¿Van a poder cumplir con estos pagos que se hacen mensualmente? Caso IFE, por ejemplo, caso los subsidios para el pago del personal a las empresas. Bueno, todos esos subsidios alimentan el desequilibrio macroeconómico, la suba del dólar y la futura aceleración de la inflación, la suba de la brecha y tener que devaluar el tipo de cambio oficial. Son alcohol para ese fuego. Bien. Así concretamente. Bueno, ideas por el lado de la oposición, digamos algún atisbo de ver un plan global de la economía en la Argentina, ¿no? ¿O sí? Yo no estoy en política, así que no le puedo responder esa pregunta. Bueno, pero usted escucha cosas. Sí, no hay nada por ahora.
Bien. Lo que sí hay mucha incertidumbre con respecto al futuro de esta administración, de este Poder Ejecutivo Nacional, con tanto el presidente como la vicepresidente, porque se ve que esto no va a seguir bien, va a empeorar cada vez más, y no hay soluciones en este gobierno. Bueno, ni las puede haber. No me deje con la duda, cuénteme, ¿qué está escuchando en algunos ámbitos? Lo que le acabo de decir, nada más que eso. Pero Alberto, ¿termina o no? No lo puedo saber, yo no estoy en política, no lo sé. Lo que yo veo es que Alberto Fernández tiene un desmanejo de la política económica colosal como nunca se vio, y tiene una capacidad de respuesta nula como tampoco nunca se vio. ¿Peor que el macrismo? ¿Que los últimos 2 años, por ejemplo? Peor que el macrismo. El macrismo era un desastre elevado al cubo. Esto es un desastre elevado a la N. Bueno, en todo caso pueden discutir quién fue el menos malo. No tiene sentido. Sí, la verdad que sí. Porque nosotros estamos en el medio y pagamos los platos rotos. Ninguna duda. Estamos escuchando... La verdadera grieta no es el macrismo contra el cristinismo, o la cámpora, o los K, como quieran llamarlo. La verdadera grieta son los políticos, los burócratas del Estado que viven de los medios políticos sin generar riqueza y a costa nuestra, versus nosotros, los de las empresas grandes, pequeñas, medianas, chiquitas, cuentapropistas, profesionales independientes, que día tras día cada vez se nos hace más difícil hacer negocios, ganar dinero, y en consecuencia cada vez consumimos menos, ahorramos menos y nuestra prosperidad se cae como un piano. Esa es la verdadera grieta. Me quedo Acá con ese... el único que progresa son los políticos y los burócratas. Me quedo con ese título, Giacomini. Le agradezco mucho su tiempo, su gentileza, como siempre, le enviamos un saludo. Un placer enorme.